Bueno, yo quisiera agradecerte por la presentación que me haces, por supuesto. Bueno, esto es años y trabajo, no es otra cosa. Tú vas a llegar también al nivel que estoy yo. Bueno, y en segundo lugar quisiera agradecer enormemente a la Universidad Católica de Ávila pues la deferencia que ha tenido de invitarme pues, para hablar de economía social y de la Agenda 2030, pero vista desde la universidad. ¿Qué problemas vemos nosotros sobre este tema de la implantación de la economía social pues para conseguir y contribuir esos objetivos de desarrollo sostenible que marca la Agenda 2030? En primer lugar, yo quisiera, como tengo una intervención de 30 minutos, porque sabéis que tenía previamente otra reunión justo al terminar esta, pues no me puedo demorar mucho más, pero la secuencia de mi intervención quisiera que fuese esta. El comienzo, cómo comenzó este tema de los objetivos de desarrollo sostenible que tiene antes historia, el resultado, que son los ODM y los ODS, y el papel de la economía social en la sostenibilidad. Bien, y empezamos con lo primero. ¿Por qué nació este tema de los objetivos de desarrollo sostenible? Pues veréis, todo empezó en 1983 cuando Gro Harlem Brundtland, que fue primera ministra de Noruega en 3 ocasiones, también fue ministra de Medio Ambiente y directora general de la Organización Mundial de la Salud, por ese perfil, digamos, de gestora genérica, digamos, máxima gestora de un país, máxima gestora de un Ministerio de Medio Ambiente y también máxima gestora de una organización que trataba con las personas, sobre todo el tema de la salud, bueno, pues fue elegida por el antiguo secretario general de Naciones Unidas para que comenzara a desarrollar un informe donde se hiciese un llamamiento urgente desde la Asamblea de Naciones Unidas a la población en general y a los países en general, y que eran proponer estrategias medioambientales a un más largo plazo, incluso más allá del año 2000, recomendar formas de preocupación por el medio ambiente que se tradujera en una mayor cooperación con la sociedad, también considerar formas y medios por los cuales la comunidad internacional podía tratar más eficientemente las preocupaciones ambientales y ayudar a definir una agenda de acción a largo plazo. Bien, bueno, pues ese informe, que se conoce como informe Brundtland por el apellido de la persona que lo presidió, pues analizó la situación que había en ese momento y decía que la degradación ambiental pues era un gran problema. Era un problema principalmente de las naciones ricas, pero con un efecto secundario de la riqueza industrial y un problema de supervivencia incluso para las naciones en desarrollo, como ahora después os pondré ejemplo. Y también decía ese informe que había posibilidad que una nueva era de crecimiento económico era posible, y era posible que ese crecimiento fuera contundente, pero al mismo tiempo sea social y ambientalmente sostenible, es decir, incorporaba ese crecimiento económico, crecimiento social y medioambiental. Y ahí está la frase que también se desprende de ese informe llamado Brundtland, que es: la humanidad tiene la capacidad de hacer que el desarrollo sea sostenible para garantizar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Esa era y ha sido la primera definición de sostenibilidad. ¿Y esto por qué lo quiso omitirlo, quiso que se hiciera este informe por parte de Naciones Unidas? Pues porque teníamos situaciones preocupantes, no en un país concreto, en el globo terráqueo. Por ejemplo, aquí tenemos una foto de la India alertada por contaminación. La India es un país, bueno, pues cada vez más desarrollado, pero es un país todavía al que van muchas empresas de Europa y de América, donde allí se desarrollan los procesos industriales a un bajo coste. Ahí no hay mucha normativa laboral y los salarios son bajos, con lo que es fácilmente, y aún se produce en grandes cantidades y a un precio muy bajo, generan la contaminación en esos países y la materia prima ya elaborada, ese producto terminado, va hacia esas naciones ricas donde se venden y se obtiene ese valor añadido.
pero tenemos los mares contaminados. Aquí hay un ejemplo de un mar de plástico. Las corrientes llevan los plásticos que se desechan, pues, y que desechamos, bueno, pues a lugares concretos, y al final, digamos, los desechos se generan en un lugar del globo y aparecen en otro lugar totalmente diferente del globo terráqueo, con lo que el problema lo generamos uno, pero al final lo tienen otro. O las playas que cada vez están más sucias, más contaminadas, el fondo del mar no lo está menos, tenemos verdaderos vertederos de productos inútiles o inservibles en un momento determinado, que afecta a la fauna y flora marina. También los desechos provocan que un montón de especies queden atrapadas y finalmente mueran. Aquí hay una foto española del Mar Menor, la albufera de agua salada más grande de España. Y bueno, pues aparecen cada cierto tiempo el Mar Menor así, donde los peces están muertos, aparecen en la orilla, miles de peces muertos provocados por que dicen que la contaminación de los, bueno, pues que provoca las plantaciones que están aquí, con la lluvia arrastran esos fertilizantes hacia el Mar Menor y provoca esa muerte. Pero también el hombre ha creado, pues, una tecnología, y a veces difícilmente controlable. Bueno, pues no tengo que decir nada de la catástrofe de Chernóbil, cuando explotó aquella central nuclear. O en Pekín, pues fotos de esos edificios, ojalá fuera lo que hay ahí abajo bruma, pero lo que hay es contaminación. Esto era mucho antes de la pandemia, donde ya era un verdadero problema para la sociedad de Pekín, pues el transitar por las calles, y ellos ya iban con mascarillas, aunque no era precisamente por la COVID, sino por la contaminación. Otra catástrofe como el Prestige, que lo tenemos muy cerca aquí de España, el hundimiento de ese carguero con petróleo, pero no es el único. En la, pues no sé, en la India o en China, por ejemplo, aquí hay en el puerto, cerca del puerto de Dalian, uno de los mayores también del mundo, pues esa cantidad de residuos, esa catástrofe que se produjo así allí, y aquí no van con guantes. Aquí sí tenemos monos y van, por lo menos, no al principio, pero sí al final tenían monos y tenían guantes y tenían mucho mascarilla para protegerse de los efectos secundarios de la recogida de esos residuos. Bueno, pues todo esto y un montón de catástrofes más, pues dieron lugar a que Naciones Unidas pues lanzase esa necesidad de hacer ese informe, el informe Brundtland. Y el resultado inicial fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fue la primera acción que se emitió en el año 2000. En realidad, los Objetivos de Desarrollo tienen de 8 objetivos, pero a lo largo de esos primeros años se intentaron de alguna manera conseguir, pero en realidad lo que se consiguieron eran fondos para que empresas, entidades, pues llevasen a cabo la labor de erradicar esos problemas. No se consiguieron del todo. Sí es verdad que hay algunos, por ejemplo, avanzar en la lucha contra el VIH, por lo menos la gente ya no muere de VIH porque ha nacido un medicamento que, bueno, que si se toma lo mantienen a lo largo de la vida, y bueno, pero había mucho más que hacer. Y Naciones Unidas aprendió que no solamente los objetivos de desarrollo que se implantasen a continuación de estos de desarrollo del milenio necesitaba, bueno, el compromiso de los gobiernos, sino que necesitaba el compromiso de la sociedad y necesitaba el compromiso también del mundo empresarial. Y así nacieron en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, firmados por prácticamente casi todos los países del mundo, donde, como veis, se componen de 17 objetivos y 169 metas, digamos, aplicadas a esos objetivos. Bien, por supuesto, los Objetivos de Desarrollo del Milenio no dejaron de tener validez, no, sino que lo que hicieron es, de alguna forma, establecer conexiones para que los 5 grandes ejes, las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las asociaciones, esos 5 grandes ejes donde se engloban los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, también agruparan esos 8 objetivos
de desarrollo del milenio y tuviesen esa continuidad que se necesitaba. Bien, ¿qué ocurre a partir de la implantación de estos objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, pues que Naciones Unidas establece una relación con los gobiernos, hay un compromiso moral y económico, por supuesto, porque todos los gobiernos firmantes se comprometen a establecer estrategias específicas, a dotarlas de una inversión anual, a implementarlas en sus países y a medir los progresos. Por ejemplo, nosotros aquí en España pues tenemos una oficina que se encarga de analizar y de gestionar esos objetivos de desarrollo sostenible en España. Tiene un presupuesto, se establecen estrategias específicas a nivel general. Por ejemplo, pues intentan introducir en toda la normativa pues, cláusulas obligadas pues, para que la empresa que quieran, por ejemplo, obtener algún tipo de financiación, pues cumplan algún objetivo o algún indicador de sostenibilidad. Bueno, con el tiempo, yo estoy segura que cualquier entidad, cualquier entidad que quiera tener pues algún tipo de financiación tendrá que cumplir esa sostenibilidad, esos ejes de sostenibilidad. Pero, además de los gobiernos, Naciones Unidas indicó a la sociedad y al mundo empresarial la necesaria vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, hay un problema. Si para los gobiernos se han dispuesto de una serie de indicadores acordados también en Naciones Unidas por todos los gobiernos, que lo que se hace es medir esos mismos indicadores en todos los gobiernos de todo el mundo, pues el problema está que no hay indicadores que midan la acción de la sociedad, de los ciudadanos en general, y tampoco la acción del mundo empresarial. Bien, eso lo que hace es coartar un poco, pues, ¿cómo diría yo? Pues el compromiso del mundo empresarial y de la sociedad con el objetivo de desarrollo sostenible. Y no es que no contribuyan, claro. Lo que pasa es que lo mismo que esto es medible, lo que hacen aquí ahora mismo no es medible y eso es un problema, con lo que no se puede visualizar esa contribución tanto de la sociedad como del mundo empresarial hacia pues, esos indicadores específicos. Muy bien. Hay estudios de cómo están las empresas llevando a cabo pues, esta, digamos, incorporación, lo que se denomina alineación con los objetivos de desarrollo sostenible. Sí. Bueno, pues se hace una encuesta y dice un 9% de la empresa, no tenemos intención de evaluar nuestro impacto en los ODS. El 33% planeamos evaluar nuestro impacto en los ODS, pero no hemos pensado cómo. El 34% dice que planeamos evaluar nuestro impacto en algunos de los ODS e indicadores relevantes para nuestro negocio. El 11% dice planeamos evaluar nuestro impacto en todos los ODS. Y el 1% dice planeamos evaluar nuestro impacto en los 17 ODS e indicadores. Y un 12% dice no sabemos. Es que no sabemos cómo desarrollarlo, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos qué es esto, con lo que ya tenemos el primer gran problema. La empresa, sobre todo la pequeña y mediana empresa, no tienen un departamento de sostenibilidad, como ya lo están teniendo otras empresas mayores, de mayor volumen, de mayor tamaño, para evaluar su impacto en este tipo de indicadores. Con lo que, bueno, en principio, cualquier tipo de empresa que sea pequeña o mediana ya parte con una situación de desventaja, porque claro, no están tan especializados o no tienen personal tan diverso como para acaparar todas las acciones que requieren. Bien, ¿y qué ODS dicen la empresa que producirán mayor impacto y oportunidades? Bueno, pues yo les he señalado aquí con estrellitas. Dicen que el trabajo decente y el crecimiento económico va a ser un gran impacto sobre la empresa, la industria, innovación e infraestructuras, producción y consumo responsables y la acción por el clima. Pensad que cualquier actividad industrial, cualquier actividad que suponga consumo de energía, etcétera, pues en realidad va en contra de la protección del medio ambiente, ¿no?
genera CO2, por lo tanto, ya solo con eso va en contra de la protección del medio ambiente. Bien, ¿y cuáles son los ODS más valorados por los ciudadanos? Pues fijaos que el fin de la pobreza. Bueno, el fin de la pobreza, ten en cuenta que si tú no eres pobre no pasas hambre, ¿vale? Y la salud y el bienestar va ligada a que no seas pobre, ¿no? La educación de la calidad, saneamiento, agua limpia y saneamiento, y también la acción por el clima. Hay solamente, si vamos hacia atrás, hay una coincidencia entre lo que son los ciudadanos y lo que valoran las empresas. Pero es que además hay informes sobre el comportamiento de los ciudadanos hacia las empresas que se alineen o no con los ODS. Y dicen que el 90% de los ciudadanos creen que es importante que la empresa firme la ODS. Pero también el 78% indican que ellos estarán más dispuestos a comprar productos de aquella compañía que sí firmen la ODS. Y ya no dicen ni siquiera si quieren pagar más o menos, pero dice que están más dispuestos. Hombre, si yo sé, por ejemplo, que hay una empresa que a igualdad, hay dos empresas y a igualdad de producto y a igualdad de precio, bueno, pues yo sé que una empresa pues firma los ODS, tiene indicadores, se preocupa, hay igualdad, políticas de igualdad en esa organización, etcétera, etcétera, y en la otra eso no me lo indica, pues yo, ante igual precio, si yo sé yo tengo conocimiento de ese hecho, yo compraré, por supuesto, en la empresa donde estén alineadas con los ODS. Es más, si hubiese un incremento de precio, dependiendo del incremento de precio, pues también estaría dispuesta a pagar más por apoyar ese colectivo de empresas que serían empresas con valor. Bien, en España en el 2020 se hizo un estudio sobre 1.900 empresas, lo hizo el Pacto Mundial, esa oficina que es como la oficina de los ODS de Naciones Unidas en nuestro país, y los resultados eran los siguientes. Pues hay voluntad de incorporar los ODS en las compañías, el 43% de la empresa consultada así lo indica. ¿Vale? El 82% de la empresa afirman que la implementación de los ODS puede ayudar a que su compañía sea más resiliente y se enfrente mejor a las crisis futuras. ¿Por qué? Pues simplemente porque se analizan a sí mismas, y ese análisis, esa inversión del tiempo en el análisis, no solamente le va a dar información sobre eso, sobre cómo se están alineando a los ODS, sino que le va a dar información sobre cómo mejorar. Ha aumentado el conocimiento de la Agenda 2030, la implantación de medidas en ODS va a diferentes velocidades, y en el 89% de las empresas públicas ya tienen medidas implantadas, el 66% de naturaleza privada realiza algunas medidas, el 61% de la pyme consultada también, y un 40% del autónomo lleva a cabo también algún tipo de implantación, pero aún queda también mucho camino por recorrer. Y fijaos, destaca especialmente que el 63% de las grandes empresas midan su huella de carbono frente al 18% de las pymes y el 5% del autónomo. ¿Y esto qué es? La huella de carbono es la contaminación que se va generando a la hora de la producción, ¿no? De generar pues, actividades productivas. Bueno, pues fijaos, las grandes empresas lo miden y miden la huella. Pero, por ejemplo, yo que soy socia de una cooperativa agroalimentaria, no tenemos huella de carbono si lo hacemos de manera conjunta. ¿Por qué? Porque el sistema agroalimentario, sobre todo el campo, lo que hace es absorber, ser un sumidero de carbono, con lo que ellos tienen una huella positiva y nosotros lo que hacemos es absorber ese carbono que tenemos, digamos que se va absorbiendo en el campo. Es verdad que tenemos huella de carbono en la propia cooperativa, porque a la hora de la fabricación del aceite hay una huella de carbono, pero se compensa con creces, y nosotros, las cooperativas, sobre todo las agrarias, fijaos, deberíamos de hacer ese balance de la huella de carbono, porque, entre otras cosas, esos derechos lo podríamos vender y podríamos conseguir financiación, más dinero, anualmente por ese tema. Y ahora, sin embargo, no lo tenemos, con lo que estamos perdiendo oportunidades. Ya no solamente que no podamos acudir a algunas convocatorias, sino que se están perdiendo oportunidades. Y fijaos, este es un anuncio que a mí me encantó,
de una empresa que fabrica cerveza en mi país. Lo podéis ver, es un anuncio maravilloso, es, digamos, ellos se representan como la lucha contra la desforestación, la lucha contra, bueno, pues echar plásticos en la contaminación de los mares. Aquí están todos intentando sacar una gran bolsa llena de plástico. Y por eso, dice, eliminamos las anillas de plástico, es decir, la anilla esa de plástico que sujetaban las 6 latas es lo que han eliminado y lo han sustituido por este tipo de tapa de cartón, no es de cartón, es de plástico más duro, que es mucho más difícil que vaya a los mares y que se puede reciclar, con lo que esa es su contribución. Y hay que darle la enhorabuena porque lo que hacen es una apuesta por la sostenibilidad, pero solamente con esto. ¿Y qué hace el cooperativismo? El cooperativismo agroalimentario, por ejemplo, no es que haga esto, puede hacer esto y muchas cosas más, pero sobre todo elimina CO2 y eso ni se ve. ¿Y por qué me cuenta usted todo esto? ¿Y a mi empresa? ¿Cómo afecta este tema a mi empresa? Pues mira, si los ciudadanos son los que compran y si los gobiernos son los que tienen las herramientas a través de la política pública para implantar y que se consigan esas estrategias de ODS, pues más vale empezar a tiempo porque hay que obtener ventajas competitivas con respecto a los demás. Si a nosotros, por un lado, los consumidores nos aprietan y por otro lado nos obliga la administración pública, pues vamos a analizarnos antes, ¿no? Bien, y se ha demostrado científicamente en mi grupo de investigación que se dedica a esto y en el sector del olivar, se ha demostrado científicamente que la sostenibilidad en su ámbito económico, social y medioambiental, lejos de considerarse como una carga para la empresa e instituciones, debe analizarse como una oportunidad. Pero es que no solamente eso, sino que es un vínculo que sin duda mejorará la posición competitiva y, por supuesto, la rentabilidad y la situación del entorno. Y vamos ya a la última parte, porque quiero vincular la economía social con la sostenibilidad. Bien, aquí hay un montón de organismos. Fijaos, el Consejo Económico y Social Europeo, la Organización Internacional del Trabajo, Naciones Unidas a través de una sección que es la Social and Solidarity Economy, la Alianza Cooperativa Internacional, entre otros organismos públicos, pero también tenemos muchas entidades a lo largo de muchos países que destacan el papel protagonista de la economía social en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero la economía social tiene el mismo problema que cualquier otra empresa. No dispone de metas ni de indicadores específicos, es decir, esas metas que sí que tienen los gobiernos y que cada meta tiene un indicador o varios, nosotros no la tenemos, pero no la tiene nadie, ¿vale? No la tiene la empresa, digamos, la empresa mercantil o bien otro tipo de entidades. Bien, pues ese es un problema que hay que solucionar. Y fijaos, este problema yo he propuesto, por ejemplo, a Cooperativas Agroalimentarias de España, que por sectores de actividad desarrollen pues una serie de indicadores básicos, si no de todos los objetivos de desarrollo sostenible, de algunos, para que puedan comenzar a medir, porque la economía social, si tiene realmente fuerza, porque somos pequeña y muy pequeña empresa, si tiene realmente fuerza, la fuerza la tiene con la unión y, por supuesto, la unión de datos. Bueno, pues que se hagan. Nosotros lo hemos hecho para el sector del olivar. Tenemos un proyecto de investigación que estamos culminando y ahora lo que estamos haciendo es medir pues esa contribución. Hemos desarrollado los indicadores y ahora es medir. Pero no solamente eso, sino que le vamos a dar al sector los indicadores para que ellos mismos lo hagan a lo largo del tiempo, con lo que van a tener la situación inicial y si quieren van a poder desarrollar sus memorias anuales, con lo que le estamos facilitando esa labor que cualquier gestoría, asesoría puede cobrarle muchísimo dinero. Aquí, para que tengáis un ejemplo de lo que están cobrando a una cooperativa por hacerle solamente la primera memoria de sostenibilidad y definir los indicadores, bueno, pues le están cobrando 18.000 euros por empresa más el 5% de los derechos de emisión.
O sea, esos derechos de CO2, de absorción de CO2 que se pueden vender, o los derechos sobre el 5%. Y eso es más de 18.000 euros. Bueno, pues quiero que sepáis que esto es una oportunidad, que hay que implantarlo, que hay que ponerlo en marcha, pero aunque cada empresa haga su esfuerzo, es verdad que debe haber un esfuerzo mayor de todas las asociaciones que representan colectivos de las diferentes familias de economía social. Y la economía social, ¿por qué la economía social se considera que, como diría yo, que es el tipo de entidad referente para conseguir el objetivo de desarrollo sostenible? Porque es un funcionamiento muy participativo, porque están ligadas a la intercooperación, su nacimiento está relacionado con problemas sociales, económicos, medioambientales, sus prioridades se acercan más a los primeros ODS, los verdaderos problemas de la humanidad, y en su ADN llevan ya los principios que vinculan directamente los ODS, incluso antes de la aprobación de esto por parte de Naciones Unidas en 2015. Y es que, por poner un ejemplo, la primera cooperativa que se fundó en Inglaterra en 1844 era una cooperativa de consumidores y usuarios, que la situación era tan mala que lo que pretendían era conseguir comida de calidad y asequible pues para las familias. Pensad que en aquella época Engels decía que la situación que se vivía en aquella época por parte de los trabajadores en las fábricas y en la industria y en la minería se podría igualar o incluso empeoraba a la época de la esclavitud. Con lo que os podéis imaginar la necesidad que había, la miseria que había, el hambre que había, y lo que querían era unirse para conseguir comida barata y comida de calidad. Pero esa primera cooperativa lo primero que hizo fue revertir todo el excedente repartible entre la comunidad. No era una cooperativa que buscaba el lucro, era una cooperativa que quería hacer el bien, que quería acercarse a esos principios primeros del objetivo de desarrollo sostenible. Pero las cooperativas son la única responsable de esa alineación de la economía social con los ODS. No, solo es una familia. Pensad que la economía social, tenemos dos colectivos, la economía social de mercado y la economía social no de mercado. La economía social de mercado, por supuesto que busca el lucro, claro, pero como lo reparten entre tantos socios, lo que no se enriquecen, digamos, el enriquecimiento no es desmesurado, sino que lo que proporciona son los medios para poder vivir, para poder asentarse al territorio, para poder tener su familia. Es decir, lo que hace es crear comunidad. Y la economía social no de mercado nació posteriormente a través de asociaciones, fundaciones de acción social y además otras instituciones sin fines de lucro, como por ejemplo las culturales, las musicales, etcétera, que esa otra, bueno, pues curan el alma, ¿no? Bueno, las asociaciones y fundaciones de acción social, ahí tenemos pues, las asociaciones de enfermedades, pues por ejemplo yo pertenezco a una de Alzheimer. Cuando yo tuve a mi padre 12 años con Alzheimer, hace ya años, no se conocía apenas esa enfermedad. Esa asociación nos guiaba, nos indicaba cuál era la siguiente fase. Había un médico en la asociación que le llevaba la medicación, la controlaba, era un control más estricto. Había fisioterapias que obligaban a mi padre a esa movilidad, con lo que tuvo una mejor calidad de vida. Pero lo mismo que esa, hay otras, por ejemplo, Cáritas, por ejemplo, la Asociación de Lucha contra el Cáncer, por ejemplo, ¿qué os digo yo? La de enfermedad, cualquier tipo de enfermedad rara, ayuda a toxicómanos, mujeres, etcétera. Bueno, pues son entidades que se juntan, que se unen, personas que se unen a través de asociaciones y fundaciones, pues para que haya mayor bienestar en la sociedad, porque el gobierno tiene un bolsillo muy grande, mucho más grande que el nuestro, pero no da pues, para cubrir todas y cada una de las necesidades que tiene la sociedad. Y por eso la sociedad se pone al servicio de su propia sociedad. Esa es la economía social no de mercado. No busca el lucro, busca, hombre, hay que pagar si te metes en algún tipo de esas asociaciones, pero ese servicio es, digamos, a precio de coste. ¿Y cuáles son los principales objetivos de desarrollo sostenible para la economía social? Pues los principales lo tenéis aquí, ¿vale? Y por supuesto que es el crecimiento económico, pero también, por supuesto, el trabajo decente.
Y es que la economía social, y estoy ya acabando, la economía social cuando se mete en una sociedad se mete de manera muy lenta, ¿vale? Una empresa multinacional llega a una zona y hay una situación de desagrarización, de desindustrialización y en un periodo de tiempo muy corto, 2, 3 años, hay un cambio radical en esa zona. Claro, hay un montón de gente trabajando, se crean nuevos negocios, necesitan pues materias primas nuevas, se vuelven a crear otros negocios de ocio, etcétera, etcétera. Eso es de la noche a la mañana, pero tal como viene, se puede ir, porque esas empresas multinacionales no están arraigadas en el territorio, buscan el lucro. Sin embargo, la economía social va más lenta, ¿vale? Y parte de la misma situación va más lenta, pero como lo hacen las personas que están en el territorio, lo hacen para generar economía en su entorno, pues pueden y no tienen tanta financiación, claro, lo hacen más lentamente, pero al final consiguen la misma situación de bienestar, pero no hay riesgo de que esa entidad se marche a otro lugar. Por tanto, la economía social tiene capacidad para acompañar al desarrollo tecnológico y local, posee una estrecha relación con el territorio, fomenta la formación y la continuidad en el empleo, provoca efectos impulsores de la cohesión social. La persona y el capital de la empresa de economía social están ligadas al territorio. Hay democratización. La entidad de economía social se identifican con el desarrollo sostenible y definitivamente fijan esa población al territorio. Como reflexión final, quería deciros que la economía social no solo ayuda a mejorar nuestra actuación medioambiental, social y económica, sino que puede producir un incremento de nuestros negocios. Pero, sin duda, son las fórmulas ideales para conseguir esa consecución de esos objetivos que se propusieron en 2015, pero necesita la ayuda de todos y necesita políticas públicas que también ayuden a la economía social. Y por mi parte, yo quisiera dar las gracias de nuevo a la Universidad Católica de Ávila, a Pancho, a mi querido amigo Pancho, por invitarme y bueno, y a todos ustedes por escucharme. Muchas gracias.